Eclesiastés. En el último capítulo, creo que hoy y mañana hablaremos de este capítulo, Eclesiastés, el capítulo 12, y una vez que estamos allí vamos a fijar la mirada en el versículo 10. Como ustedes saben, este libro es considerado como uno de los libros poéticos escritos por Salomón. La palabra Eclesiastés significa el predicador, solo que este predicador no estaba predicando en un púlpito como yo, él estaba predicando a la vida. Él había pedido a Dios que Dios le dé sabiduría, y eso es lo que él va comunicando a través del libro de los Proverbios, del libro de Eclesiastés y del Cantar de los Cantares. Hoy vamos a estar hablando aquí sobre el tema palabras como aguijones, palabras como clavos. Veamos aquí a qué se refiere la palabra. Eclesiastés 12, verso 10 entonces, dice la Biblia: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y claro, aquí en este texto 11 está el título de nuestro mensaje: palabras como aguijones, palabras como clavos. Pero el versículo 10 dice que el predicador buscó transmitir palabras agradables, y necesitamos comprender que ese término no significa palabras complacientes. Ese término lo que significa, hermanos, que son palabras que van a formar parte de una predicación que es dura, palabras que van a formar parte de una predicación que es áspera, de una predicación que tiene la intención de llegar hasta el hueso. Esto de palabras agradables habla de palabras profundas, de palabras que lleguen al alma, palabras que tengan el poder de remover el pecado de adentro nuestro y quitarlo, palabras que tengan el poder de motivar nuestra alma para servir y para honrar a nuestro Dios. Palabras agradables no son palabras poéticas, son palabras profundas, hermanos, que hacen una obra. Dice que estas palabras podían ser como un aguijón. Nosotros normalmente conocemos los aguijones de los escorpiones, de los alacranes, los aguijones de las avispas, por ejemplo. Pero esta palabra aguijón aquí en el texto se refiere a un palo, una madera punzante, para que tengan una idea, como si fuera un lápiz Faber, más grande, y se ponía debajo de la panza del buey, y cada vez que el buey se movía, ese aguijón le iba pinchando, y eso era algo doloroso, pero era algo que ayudaba a transitar al animal, a ir hacia adelante, a no detenerse. Traduciendo el texto, las palabras del predicador a veces nos pueden pinchar, a veces nos pueden causar dolor, pero son palabras que siempre nos van a impulsar a ir adelante. Son palabras como aguijones. No son palabras, hermanos, simples, son palabras que tienen el fin de motivarnos, el fin de impulsarnos, el fin de estimularnos y llevarnos hacia adelante. Siempre estas palabras tienen ese sentido. Ahora, hermanos, cuando escuchamos una predicación, y a veces sentimos que nos duele, a veces sentimos que la predicación está tocando nuestra llaga, nuestra herida abierta. La primera reacción o molestia que sentimos es con el predicador, pero no estamos atendiendo la predicación, porque si la predicación está basada en la palabra de Dios, es Dios el que nos está hablando.
El asunto no es el predicador, sino las palabras que le están dando, que están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, estas palabras curiosas, porque dice que son agradables, pero son como aguijón. Son palabras que van a producir un efecto positivo en nuestra vida, porque estas palabras del predicador nos guiarán para no descarriarnos. Si el predicador le da a su gente, a su pueblo, palabras complacientes, el pueblo nunca va a estar preparado para hacer cosas, se va a conformar con palabras dulces. Los predicadores modernos saben cómo edulcorar las palabras. El predicador bíblico da palabras que son como aguijón, son punzantes. Es cierto, causa dolor, pero son palabras que nos motivan, que nos empujan, que nos llevan a ir hacia adelante. Dice aquí el predicador también que las palabras son como clavos, hincados. Esa palabra hincado que usa ahí está hablando acerca de algo que fue plantado. Un clavo que fue golpeado con el martillo, puesto a profundidad en la madera, está ahí hincado, fue plantado en la madera. Y esta es la idea, y quiero que observen la oposición que hay. El aguijón, las palabras como aguijón, nos movilizan, nos empujan, nos llevan adelante. Pero ahora hay otra clase de palabra importante que son como clavo y están para afirmarnos, para plantarnos, para establecer una verdad en nosotros. Y esta palabra que se mete como clavo en nuestra vida, no hay duda alguna que es el martillo de Dios el que la mete adentro nuestro. Por eso el profeta Jeremías decía en su libro, en el capítulo 23, verso 29, él dice: oh Jehová, ¿no es tu palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Así es la palabra de Dios, como un martillo para tratar de desarmar los corazones más duros, los corazones que presentan más resistencia, más oposición a Dios. La palabra de Dios es como martillo, desarma la dureza del pecado que se anida en nuestro corazón. Y ese es el martillo de Dios, el que mete la palabra en nuestra alma como si fuera clavo, lo mete en lo más profundo de nuestro ser. Y a veces sentimos, hermano, como Dios nos habla. A veces nuestra vida es removida, es conmovida. Estamos en un culto que parece que no tenemos mucha expectativa, pero vemos que la palabra de Dios entra hacia lo profundo. Y aquí está la figura, como clavo hincado. Se mete adentro nuestro esta palabra. Ahora, cuando usted clava el clavo en la madera, lo hace a profundidad. Ese clavo no se mueve, no sale fácilmente. Pues cuando nosotros, hermanos, Dios pone su palabra, es para sostener una vida, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Cuando Dios mete su palabra como clavo adentro nuestro, es para sostener las verdades del Evangelio, las verdades de la sana doctrina. Necesitamos que la palabra de Dios entre en nuestra vida como un clavo, porque son grandes las cosas que tenemos que sostener. En esos días que escribió Salomón, una de las clases de clavo que se utilizaban eran distintos a los de nuestros días. Eran clavos como en una forma de L y que se los clavaba en la pared como si fuera en una posición inclinada. Y esos clavos podían servir para soportar el peso de cuadros, de recuerdos, de una serie de cosas que pesaban mucho, y durante los años tenían que permanecer en el mismo lugar y conservar sobre ellos las mismas cosas. Es esa la idea que Él nos está dando. La palabra de Dios entra en nuestra vida, la verdad de Dios entra en nuestra vida como clavo, y pasan los años y pasan las estaciones, el verano, el otoño, la primavera, el invierno, pasa un nuevo año, pasan los almanaques y seguimos sosteniendo la verdad de Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque un día esa palabra entró como un clavo en lo profundo y ahí está dentro nuestro. No es fácil de remover, no es fácil de sacar. Por eso hay mucha gente, hermanos, que aún con los años se alejan del Señor, pero fueron de niño a la escuela dominical y luego golpeados, lastimados, macurcados,
vuelven a la iglesia y dice, porque yo escuché esa palabra de niño, no me olvido, lo que la abuela me enseñaba, lo que el viejo predicador nos decía en el púlpito, lo que los tíos nos enseñaban en la palabra. Pasaron los años, pero ahí estaban como clavos todavía. Le fallamos a Dios. Pero un día Dios, su gracia, nos vuelve a dar una oportunidad. Volvemos al camino del Señor y encontramos que todavía dentro nuestro hay algunas verdades sostenidas como clavo. Hay que dejar entrar la palabra de Dios, hermano. No hay que tener temor, hermano, porque esos clavos son para sostener la verdad. Son muchas las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Entonces necesitamos que la palabra entre profundamente para ser responsables en la obra de Dios, para sentir ese peso por las almas, el peso por la obra del Señor. Hermanos, palabras que entran como clavo. El martillo de Dios tiene que trabajar en esta noche en nuestra vida, entrar hacia adentro nuestro, hermano, y fijar las verdades eternas en nosotros. Dios quiere trabajar palabras hincadas como clavo. Pero hay otra clase de clavos, hermanos. Y es una palabra que yo he utilizado aquí sobre los apóstatas. Son esa gente que se han desviado de la verdad, o que han humillado la verdad, o han negociado la verdad. Gente que no anda rectamente delante del Señor. Y esa gente usa otra clase de aguijones. Esa gente sí que usa los aguijones que se parecen a los de los alacranes y a los de los escorpiones, porque sus doctrinas envenenan el alma. Sus doctrinas contaminan las almas puras y las desvían del camino del Señor. Y esa clase de aguijones siempre lleva a la gente a traer ruina sobre ellos, hermanos, y destrucción. Hay muchas almas, y ustedes, la mayoría de ustedes, quizás todos en esta noche, pudieran decir algún testimonio. Conozco una de esas almas lastimadas, afectada por un aguijón de un apóstata. No quiere ir más a la iglesia. La última vez le escuché que no quiere saber nada con congregarse, no quiere saber nada con seguir al Señor, no quiere saber nada con la Biblia, no quiere saber nada de tener comunión con hermanos de una iglesia, porque han sido almas afectadas por esa clase de aguijones de los falsos profetas. Es así que tienen ponzoña, tienen veneno, dañan, traen ruina, traen destrucción. Y las víctimas de ellos, hermanos, de esos aguijones, siempre sufren y quedan postrados, llenos de dolor, hermanos. Y esos están allí sufriendo como un infierno aquí anticipado a aquellos que no conocieron al Señor. Palabras como aguijones, palabras como clavos que entran adentro nuestro. Pues esa palabra aguijón también está relacionada con una enfermedad y nosotros conocemos el caso. Es el de Pablo cuando él describe en 2 de Corintios el capítulo 12 que él tenía un aguijón en su carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetea. Era, hermanos, un aguijón insoportable. Él dice que le pidió 3 veces al Señor que quitara ese aguijón, y Dios le dio aquella respuesta que se tenía que, hermano, el poder de Dios se iba a perfeccionar en su debilidad. La gracia de Dios le iba a proveer de eso, hermano, que el poder de Dios se iba a manifestar en su debilidad. Dice Pablo, le escuché al Señor decirme, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe qué? ¿Por qué Pablo tenía ese aguijón? La mayoría de los predicadores coincidimos que él tenía un serio problema en sus ojos. Algunos de los textos que él escribió, no las cartas que él mandó a sus discípulos a escribir, sino las que él escribió, y decía él, escribo de mi propia mano, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y eso es lo que da la primer señal de que la enfermedad la tenían sus ojos. Alguien que no ve bien escribe con letras grandes, y él decía eso. Pero también sosteniendo esa postura, él le escribió a los Gálatas, cuando el corazón de Pablo estaba dolido al recibir noticias que ellos habían desviado de la verdad, que los falsos maestros habían entrado adentro de ellos, de esa congregación. Y Pablo les dice, ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién los sedujo? ¿Quién los engañó de tal manera que ahora ya no están siguiendo fielmente a Cristo? Y entonces Pablo estaba teniendo resistencia. Los hermanos, algunos no querían que él volviera a la iglesia a ordenar y a poner la sana doctrina en el púlpito.
Y entonces Pablo, a modo de recuerdo, dice: cuando yo llegué a ustedes, llegué por causa de una enfermedad en mis ojos. Y él les dice: ustedes hubiesen dado los ojos por mí. Cuando él llegó y predicó la palabra y la gente comenzó a convertirse a Cristo, se volvió al Evangelio, conoció la salvación eterna, aquello era una alegría, hermano, era una iglesia maravillosa. Todos estaban, hermanos, agradecidos con el predicador que les trajo el mensaje de salvación, al punto tal que Pablo dice: ustedes hubiesen dado los ojos por mí. Pero ahora esa gente se había desviado, pero ese pasaje nos permite comprender que la enfermedad de Pablo estaba situada en sus ojos. Y ahora, ¿por qué él tenía un aguijón? ¿Por qué un predicador tiene un aguijón? ¿Es acaso mi enfermedad un aguijón? Es muy posible que sí, casi seguro que sí. Pero la razón de estas clases de aguijones en la salud de los predicadores es por causa de la vanidad. Los versículos anteriores, o los primeros, si usted quiere, de 2 de Corintios 12, Pablo dice que él conocía a un hombre y él comienza a dar una explicación. Dice: en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo tampoco lo sé, pero fue llevado a un tercer cielo. Él está hablando allí en un tiempo verbal, en el idioma griego, que nosotros no usamos ese tiempo verbal. Pero de lo que él está diciendo acerca de ese hombre, en otras palabras, que era él mismo. Es él mismo. Y dice que él no sabe si fue en el cuerpo, quizás eso que él vivió fue lo que nosotros le llamamos un éxtasis, una experiencia donde él fue transportado, y dice que allí en ese lugar vio cosas que no le es dado a los hombres dar a conocer. Pero yo sí puedo darlo a conocer, porque lo que él vio allí fue todos los santos del Antiguo Testamento. Dice Efesios capítulo 4 que el Señor, cuando bajó a la profundidad, se llevó cautiva a la cautividad. ¿A dónde se llevó los santos del Antiguo Testamento? Al cielo. No están en el primero, no están en el segundo. Dice Pablo: yo fui al tercer cielo, vi cosas allí. ¿Y cómo sé que es esa gente la que está ahí? Porque Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 a 9, donde nos habla de las bodas del Cordero, que el Señor se unirá a la iglesia que Él compró con su sangre, aparece allí que habían unos invitados a las bodas. ¿Quiénes son esos invitados? ¿Cómo llegaron al cielo? Son los santos del Antiguo Testamento. No forman parte de la iglesia, pero son los invitados a la boda de Cristo con la iglesia que Él compró con su sangre. Pues dicho todas estas cosas, ahí estaba un aguijón distinto al que hablaba el predicador de Eclesiastés. Aquel aguijón eran palabras que nos entran profundamente, pero palabras que nos duelen, pero son palabras que nos guían, palabras alentadoras, palabras que nos motivan, palabras que nos ayudan a marcar el camino que tenemos que recorrer. Y no tenemos que resistirnos a esas palabras, porque son palabras de Dios, Son palabras que usaron los sabios, son palabras que usaron los maestros, son palabras que usaba el predicador en la congregación. Es la palabra de Dios. Mientras sea la palabra de Dios, todo eso nosotros tenemos que recibir. Ahora, una curiosidad sobre los clavos. Estaba leyendo a un predicador y el predicador había escrito ahí, dice, esto fue en las últimas horas, y decía: la Biblia no habla que el Señor Jesús fue clavado a la cruz. Y dije: ¿cómo que la Biblia no habla? Y el hombre, el predicador, en su escrito insistía que nunca la Biblia habla acerca de eso. Pues esos clavos también de la cruz nos darán una lección, y se la mostraré para que no tengan duda que Jesús fue clavado en la cruz. Busque ahí Evangelio de Juan, el capítulo 20. El Evangelio de Juan, el capítulo 20, el contexto nos habla de que Jesús había resucitado. Las mujeres ya habían dado la noticia a los apóstoles. Los apóstoles habían visto ya a Cristo resucitado, y ahora había allí un ausente que era Tomás. Tomás, a quien la Biblia le llama el Dídimo. No sé si ha visto ese texto, que la Biblia le llama a Tomás el Dídimo. Y esa palabra dídimo significa el mellizo. Así que tenía un hermano mellizo. Bueno, de ese hombre. Él no estaba cuando el Señor se les apareció resucitado. Los apóstoles le hablaron sobre eso y este hombre manifestó su incredulidad. Él quería ver a Jesús, si no, no creía.
Y mire cómo dice acá la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ahí está el texto, mire, Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de ¿qué cosa? De los clavos. ¿Fue clavado a la cruz o no? Claro que sí. Bueno, también el Salmo 22 dice allí en la profecía, horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadaron, que sí, perforaron. El Señor fue clavado. Pero lo que me llama la atención en este pasaje, que los clavos aquí son presentados como una señal. Pues dice aquí la palabra de Dios, si no viere en sus manos la señal de los clavos. No dice ahí la marca, dice la señal. Era la prueba de que el Señor había estado en la cruz. Dice que esa persona que se les estaba apareciendo era el que había estado muerto y ahora está resucitado. Es el mismo, ahí están. Y después él agrega, dice, también quiero tocar su costado, porque fue el soldado romano que abrió el costado del cuerpo de Jesús con su lanza cuando él ya estaba muerto, hizo eso. Así que Tomás quería ver la señal de los clavos y quería tocar el costado para convencerse de que esa persona era el Cristo resucitado. Ahí tuvo la evidencia, tuvo la prueba y tuvo que reconocer que Jesús había resucitado. Pero esa historia es porque me llama la atención esa palabra, la señal de los clavos. Y nosotros, hermanos, tiene que haber en nuestra vida la señal de algunos clavos. En el cuerpo de Cristo, los clavos nos recuerdan su sacrificio. En el cuerpo de Cristo los clavos nos recuerdan su dolor, su aflicción, su sufrimiento allí en el madero. Los clavos en el cuerpo de Cristo nos recuerdan a nosotros el lugar donde nos encontramos con Dios, porque Él no se bajó de la cruz, Él quedó aferrado a la cruz por esos clavos y murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados para producir el encuentro del Dios Santo con el hombre pecador en ese lugar, la cruz del Calvario, y los clavos tuvieron su parte, el mantenerlo aferrado. Pero todos sabemos que más que esos clavos, fue el amor que sintió por nosotros lo que lo mantuvo allí en la cruz. Pero Tomás dice las señales de los clavos. Y entonces mi mente voló un poco. Y yo dije, nosotros recibimos predicación bíblica. Esos son como clavos hincados, palabra de Dios que se mete adentro nuestro y tiene que sostener verdades en nuestra vida. Yo digo, ¿qué verdad puedo mencionar en el púlpito en esta noche? Las verdades que ya hemos oído tantas veces. Hay un clavo de consagración, tengo que estar aferrado con ese clavo. La consagración no se me puede ir de mi vida, tiene que entrar la consagración, mi dedicación al Señor, mi entrega total, sin mezquindades, entregar mi vida para ser usada por Dios, sin mezquindades, presentarme ante el Señor para que Él pueda usar mi cuerpo como un instrumento para su gloria. Debe haber una palabra como clavo que me mantenga en ese compromiso de mantenerme consagrado al Señor. Hermano, estuve hablando con los hermanos hoy en la reunión previa, hermano, de la oración. Esa palabra también tiene que entrarnos, la doctrina de la oración, como clavo en nuestra vida, y tiene que nuestra vida permanecer aferrada a la oración. Consagración, oración, para empezar a hacer una diferencia en nuestro modo de servir a Dios. Si no conseguimos más frutos, si no logramos glorificar más al Señor, es porque nos falta consagración, nos falta vida de oración. ¿Y qué tal si mencionamos un clavo que entre en nuestra vida y que nos aferra a la lectura de la palabra de Dios? Que la palabra nos entre, hermano, a lo más profundo y entendamos de los grandes beneficios de la palabra de Dios, que nos produce el alimento que necesita nuestra alma, que nos produce fortaleza, la palabra que nos sirve como guía, la palabra que nos trae poder de lo alto. Necesitamos, hermano, la palabra de Dios en nuestra vida.
tener ese contacto cada día con la palabra de Dios. Y usted ya lo sabe que un clavo importante para nuestra vida que debe entrarnos es de venir a la casa de Dios. Como decía el escritor a los hebreos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que ese clavo de la palabra me entre profundamente y siempre yo me congregue, asista a la casa de Dios y pueda decir palabras como yo me alegré con los que dijeron a la casa de Jehová iremos. Palabras como aguijones, palabras como clavo. Hermanos, ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios. Aquí vamos a terminar. Y después les voy a dar una serie de anuncios. Hebreos capítulo 4, un texto que conocemos muy bien nosotros. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12. Vamos a recordar en esta noche ese pasaje que nos habla de la palabra de Dios, que nos presenta esa palabra que entra hacia nosotros como aguijones, que entra adentro nuestro como clavo. Aquí el escritor a los hebreos nos va a enseñar que también esa palabra puede entrarnos como una espada cortante de dos filos. Pues mire cómo dice el escritor, recordemos juntos Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y de paso le leo el versículo 13 que creo que usaré mañana, y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y antes bien todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es un anticipo para el mensaje de mañana. Ahora escuche esto, hermano. Una espada cortante. Y me llama la atención, dice ahí que penetra. No solo es cortante, sino que penetra hasta partir el alma. No solamente se abre paso en la carne, sino en la parte inmaterial del hombre, el alma mismo. Y cuando usted enfoca bien ahí la lupa, dice, y los pensamientos. Esa palabra tiene acceso a todo lo que forma el ser humano. Las partes más secretas y que para algunas son misteriosas, la palabra de Dios tiene acceso y no hay otra cosa que pueda entrar a esos lugares del hombre. Al alma, al espíritu, a los pensamientos. Ese lugar solamente entra la poderosa palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La que se mete en nuestra vida como aguijones, la que se mete en nuestra vida como clavos hincados, la que se mete en nuestra vida como la espada cortante de dos filos. Esta es la palabra, es la predicación que nosotros necesitamos oír. Palabras agradables, pero punzantes. Palabras agradables, pero no complacientes. Palabras agradables, pero desafiantes. Palabras agradables, pero potentes. Palabras agradables que nos empujan para ir adelante a servir al Señor. Y hermano, ¿por qué es importante esta palabra? Porque ustedes recordarán conmigo cuando Amós escribió el capítulo 8 y el versículo 11, anticipando que iban a venir días en los cuales la gente iba a tener hambre y sed, pero no de agua ni de pan, sino de la palabra de Dios. Y él hablaba que la gente iba a ir de un lugar a otro buscando ese alimento, el de la palabra de Dios. Hermanos, la gente no precisa ir a una congregación a escuchar poesías, no precisa ir a una congregación a contar cuentitos con historia. La gente necesita escuchar esa predicación que es, hermano, como un aguijón, que entra en nuestra vida como clavo hincado, que entra en nuestra vida como una espada cortante de dos filos. Es la palabra la que revoluciona nuestra alma, es la palabra la que ordena nuestra vida, es la palabra la que guía nuestros pasos, es la palabra de Dios la que nos guía a la victoria. Y Jesús lo mostró en el desierto cuando peleó con Satanás. Él se defendió con la palabra de Dios. Vez tras vez nuestro Señor le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios. Palabras como aguijones, palabras como clavos hincados. Pero en este texto a los hebreos, la palabra espada también tiene una segunda aplicación, que es como el bisturí de Dios. El bisturí es el que hace un corte preciso
El bisturí de Dios tiene el poder de sacar lo sucio, lo inmundo de nuestra vida. Lo que nos afecta, lo que nos contamina, es la palabra de Dios actuando como un bisturí, cortando lo que nos sirve en nuestra vida. Así como el alfarero saca las asperezas del barro, el bisturí de Dios saca lo que nos sirve de nuestra vida. Hermanos, entra hasta lo profundo, remueve aquello que está contaminado y nos hace estar y vivir en un estado de santidad. Pues la palabra de Dios es lo que nos separa a nosotros del pecado. Palabras como aguijones, como clavos hincados. Palabras, hermanos, como una espada cortante. Un día, los seguidores de Jesús, cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 6, el Señor les empezó a hablar del maná del cielo y les dio todo un discurso allí. Hasta que uno levantó la voz y dijo: Señor, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? O sea que nuestro Señor predicaba esta clase de mensaje, como aguijón, como clavo hincado, como espada cortante. Y algunos se quejaban, no podían comprender que esa palabra dura, esa palabra áspera, es para traer salud espiritual a nuestra vida. No es porque el predicador quiere maltratar a su auditorio, no es porque el predicador quiere lastimar a los hermanos, no. Cuando la palabra es dura, porque esa palabra va a traer salud espiritual y va a traer victoria a nuestra vida. Cuando yo me voy un domingo de este lugar y siento que mis cimientos se removieron con la predicación, no tengo que irme enojado con el predicador, me tengo que ir agradecido con Dios, porque esa palabra entró adentro mío. Diría Isaías, esa no volvió vacía. Si fue una piedra en su zapato, si se va incómodo, si se va pensando, si se va reconociendo que tiene que cambiar, esa palabra no volvió vacía, está haciendo una obra. Y si alguna vez pone atención, va a ver que al final mi oración es: Dios, que tu palabra siga trabajando en nuestra vida. Porque yo pienso que no todo termina cuando cierro la Biblia en el púlpito. La palabra sigue trabajando en nuestra vida. Por eso dice el escritor a los hebreos: es viva y eficaz. Esa palabra eficaz quiere decir que no falla. Esa palabra eficaz quiere decir que es certera. La palabra de Dios. El predicador no sabe los problemas, no sabe los pecados de la gente, pero la palabra de Dios, hermano, trabaja. Y nos vamos incómodos, y lo mejor que podemos hacer es rendirnos frente a la palabra de Dios. No delante de los hombres, a solas con Dios, frente a su palabra, y con un corazón agradecido. Gracias, Dios, esa prédica estuvo dura. Gracias, Dios, la sentí como un aguijón en mi vida, la sentí como un clavo hincado, hoy la sentí como una espada cortante de 2 filos. Gracias, Dios, porque eso fue para mí. Todavía me amas, te acuerdas de mí, y esa palabra viene para motivarme, para estimularme, para impulsarme adelante, para ayudarme a alcanzar una gran victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Vamos a ir a nuestro Dios en oración en este día. Agradecidos, Dios, por tu palabra, por toda la sabiduría que le dio a Salomón y todo lo que él dejó en los Proverbios, en Cantares, en Eclesiastés, esas grandes enseñanzas para nuestra vida. Y Padre, que nosotros también podamos compartir con amor esta palabra que entra a lo más profundo de nuestra vida. Que ella haga una obra, y hoy necesitamos, Dios, que estés obrando en nuestra vida. Estamos poniéndonos de acuerdo con los hermanos que necesitamos cambiar, que necesitamos corregir, que necesitamos fortalecernos, comprometernos más y andar a pasos más firmes en este camino de la fe. Ayúdanos, Dios, a que seamos militantes fieles en la fe. Bendice tu palabra, Padre, bendice cada vida aquí, y aquellos que nos ven desde lejos, que tu palabra también les alcance y lleve bendición y les lleve a tomar grandes decisiones para bendición de sus vidas y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y bueno, le quiero animar que escuchen la prédica del día jueves. Estuvimos hablando sobre la militancia en la fe.